Hola, buenas tardes, buenos días a los que nos seguís. Veo desde Latinoamérica, de Argentina, estoy viendo ya en nuestro chat. Estamos aquí en Madrid, en la sede de la Sociedad Española de Cardiología, y nos hemos reunido conectando con 6 sedes aquí en España y con muchos de vosotros por vía internet, desde la página web de la SEC, aquí en Madrid, en la sede, para hablar de qué es lo más relevante de la anticoagulación en fibrilación auricular. Y realmente hemos tenido muchas cosas relevantes en el 2013 y muy relevantes en el reciente congreso de la American Heart, donde se abrió pues, el último ensayo clínico de gran escala que hemos tenido en los nuevos anticoagulantes en fibrilación auricular, el ENGAGE. Y para eso estamos aquí, para destripar lo último en FA, para destripar los ensayos, para ver cuál sería la mejor actuación médica y lo que mejor podemos ofrecer a nuestros pacientes. Tengo la suerte y el honor de moderar a 3 magníficos ponentes que me consta se llevan preparando mucho lo que nos van a contar. Y así, empezando por mi izquierda, está José Ramón González Juanatey, que, como sabéis, es el presidente de la Sociedad Española de Cardiología. A la derecha tengo a Carmen Suárez, que trabaja en el Hospital de la Princesa, en Medicina Interna, es la jefa de servicio y es una gran ponente y siempre llega hasta el final de las cuestiones. Y más a la derecha de Carmen, tenemos a José María Lobos, experto en cardiología desde atención primaria, y los 3 seguro que nos van a ilustrar y nos van a hacer un buen resumen, y estoy convencido que nos van a convencer con sus respuestas, porque aquí los importantes sois vosotros. Lo importante es que logremos afianzar conceptos y aclarar todas las dudas que tengáis. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues los 3 nos darán sus ponencias en un tiempo rigurosamente cronometrado y vosotros nos podéis contactar vía el chat, que veo que ya lo estáis haciendo. Escribís cualquier tipo de pregunta que queráis, yo las agruparé muchas veces si es por el mismo tema y las dirigiré bien de forma aleatoria a los ponentes, o si vosotros queréis hacer alguna sugerencia de esta pregunta, quiero que me la conteste este ponente que no me ha quedado claro, llegar hasta el final. O con el hashtag anticoagulaciónFA, creo que es realmente muy interactivo lo que pretendemos hacer. Y sin más, voy a dar paso a la primera ponencia, que la va a dar el doctor José María Lobos, y en este caso nos va a hacer una revisión del tema de la fibrilación auricular. José María, por favor. Bueno, buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes, también con la gente que ha conectado desde las sedes. Vamos a intentar en esta primera parte hacer una breve introducción, una puesta en escena del problema de la fibrilación auricular y sus principales consecuencias clínicas. Tenemos la suerte de contar con datos muy recientes de la prevalencia de fibrilación auricular en España a través del estudio OFRECE. El estudio OFRECE es un estudio impulsado por la Sociedad Española de Cardiología, en el que han participado más de 50 cardiólogos, varios cientos de médicos de familia, y que ha reclutado hasta 8.440 personas digo porque se ha estudiado la prevalencia, investigando la presencia o no de fibrilación auricular en esta población mayor de 40 años, con una prevalencia resultante de 4.4% y una prevalencia realmente muy llamativa, superior a lo esperado claramente, de 17,7% en personas mayores de 80 años. Por tanto, más de 1 millón de personas en España tendrían fibrilación auricular en el momento actual, de los cuales, eso sí, el 10% no lo sabrían, el 10% fueron diagnosticados a través del estudio. La proyección de la fibrilación auricular en los próximos años realmente es espectacular. En números, la prevalencia de fibrilación auricular se va a multiplicar en los próximos 35 o 40 años al menos por 2 veces, incluso en digamos, en los escenarios más favorables en los que se contempla que los factores de riesgo, sobre todo el factores de riesgo como la diabetes, obesidad, tuvieran un mejor control que en el momento actual, por tanto, de un no aumento de la incidencia. La prevalencia se espera que aumente, por tanto, en los países occidentales. En Estados Unidos es donde están realmente hechos estos estudios, pero el escenario es común para todos los países desarrollados. Si algo tiene importante la fibrilación auricular es su relación muy
íntima con el ictus. El ictus cardioembólico, precisamente por éstasis en la cámara auricular izquierda, acúmulo de sangre, el déficit mecánico que se produce en la aurícula izquierda conduce a la formación de trombos que pueden ser soltados hacia el torrente a través de la aorta, por tanto, desde ahí, a través de los troncos supraórticos hacia el cerebro, causando en general ictus que son ictus auténticamente devastadores, ictus de gran tamaño, que producen una invalidez importante, que tienen una prevalencia, una incidencia mejor, también muy llamativa, casi como los ictus aterotrombóticos, y se estima en este momento por la Sociedad Española de Neurología que hasta 30.000 ictus cardioembólicos al año relacionados con la fibrilación auricular se producen cada año en nuestro país, en España. La mortalidad es mayor que en el común de los ictus isquémicos, también la necesidad de rehabilitación y el uso de recursos realmente es muy llamativo. 13.600 euros son datos también muy recientes de la Sociedad Española de Neurología, 13.600 euros solamente el primer mes, la mitad de este gasto relacionado con el coste hospitalario. Las secuelas son mayores, la tendencia a la demencia es mayor también en estos ictus y la discapacidad mucho mayor. El riesgo embólico, el riesgo que presenta un paciente con fibrilación auricular, se puede calcular en función de los factores de riesgo y cuanto mayor sea el número de factores de riesgo, el riesgo embólico va a ser mayor, de manera que a través de diferentes escalas podemos estimar el riesgo y nos va a ayudar en la toma de decisiones en cuanto a la prevención de estos ictus. Si una característica tiene el ictus cardioembólico, precisamente es que puede ser en gran medida potencialmente prevenible. Potencialmente prevenible a través del tratamiento anticoagulante que sabéis de sobra que ha demostrado desde la década de los 80 un efecto beneficioso muy importante, reduciendo frente a placebo, en este caso con fármacos antivitamina K, con dicumarínicos, hasta un 64% en metaanálisis la incidencia de ictus en la población con FA. La warfarina, los dicumarínicos en general tienen algunas limitaciones que creo que son ampliamente conocidas, como es su estrecho rango terapéutico, que realmente compromete a veces el beneficio de estos fármacos. Parte de esta inestabilidad que pueden tener los pacientes puede venir determinada, incluso genéticamente. Se conocen determinados enzimas, determinados polimorfismos, como la epóxido reductasa, como el enzima, sobre todo citocromo P450, en concreto el 2C9, que estarían condicionados de forma genética, con lo cual no se puede hacer mucho frente a un mal control en determinados pacientes que tienen esta predisposición. Las múltiples interacciones con productos de herbolario, fármacos, alimentos, son también conocidas y se sabe que el riesgo de hemorragia intracraneal, del total de hemorragias intracraneales, hasta cerca de un 10% estarían producidas por warfarina o dicumarínicos en general. El control de los pacientes no es sencillo, la variabilidad en diferentes estudios, y aquí presentamos un análisis de más de 50, realmente es muy amplia, yendo del 30 al 75%, dependiendo también, es mejor lógicamente para los ensayos clínicos y algo peor para los registros del mundo real. En todo caso, oscila del 30 al 80% aproximadamente, con lo cual, sobre todo, la variabilidad es muy importante. Sabemos también desde hace tiempo que realmente el control del INR, el tiempo que el paciente pasa en rango terapéutico, define el pronóstico. Quiere decir que pacientes que están un alto porcentaje del tiempo en rango terapéutico apropiado van a tener un pronóstico mucho mejor en términos de reducción de ictus, en términos de reducción de mortalidad, que los pacientes que pasan un tiempo más reducido en rango terapéutico. Por ejemplo, vemos en la gráfica de la izquierda que por debajo de un 40% aproximadamente el nivel, y lo podemos comparar con la línea gris, que es sin tratamiento, sin warfarina, el nivel realmente es tan pobre como el no estar anticoagulado. También en la gráfica de la derecha, para ver la supervivencia, la mortalidad total, en este caso, también vemos que a partir de un determinado umbral estar
estar anticoagulado sirve realmente de poco, incluso de manera paradójica puede aumentar la mortalidad y si uno piensa, pues esto es a través, obviamente, supuestamente del componente hemorrágico, el precio que hay que pagar por no mantener un rango adecuado de anticoagulación. Tenemos datos en España, estos son datos de un estudio que ha sido publicado recientemente, un estudio realizado antes de la introducción de los nuevos anticoagulantes orales, en el que analizamos hasta 2.070 pacientes de atención primaria con participación de en torno a 200 médicos de toda España y vemos que el rango que permanecen los pacientes digamos, en cifras de buen control es también limitado. Los datos no son malos, los de este estudio, que es un estudio que quizás tiene alguna particularidad, que puede ofrecer algún sesgo y que se analiza también, y es que los médicos son médicos quizás particularmente motivados, aún así consiguen un 66% de pacientes que presentan su último INR en rango, también es un 66 aproximadamente, 65-66 cuando consideramos el total de INR, pero si lo miramos a un plazo un poquito más medio, a 3 meses, vemos que los INR solamente hay un paciente de cada 3 que mantiene el rango adecuado de INR a lo largo de esos 3 últimos controles. Por tanto, no es fácil mantener a un paciente en general de manera estable, al menos a medio plazo, que es lo que analizamos en este estudio. Sabemos que los nuevos anticoagulantes orales tienen unas dianas terapéuticas realmente distintas, parece que más seguras, más eficaces porque son mucho más distales en la cascada de la coagulación. Los antivitamina K sabéis que ejercen su función, no directamente son anticoagulantes, sino que ejercen su función antagonizando el efecto de la vitamina K. Por tanto, actúan frente a varios factores de coagulación, el 2, 7, 9 y 10, proteína C, proteína S. Sin embargo, los nuevos anticoagulantes orales tienen una diana concreta, en este caso los antifactor 10 o inhibidores del factor 10 actúan sobre este enzima que cataboliza, digamos, sobre este factor que cataboliza el paso de protrombina a trombina, por tanto es un punto clave de la coagulación, insisto, muy distal, y los inhibidores directos de la trombina, como el dabigatran, que actúan directamente impidiendo el paso de fibrinógeno a fibrina, por tanto son inhibidores de la trombina. Esta acción los hace mucho más predecibles cuando se utilizan por vía oral, que son activos todos ellos, el comienzo de acción es rápido, cuando se dejan de dar también el final de la acción es realmente rápido, muy parecido al de las heparinas de bajo peso molecular. Los efectos adversos son mucho más limitados que con los antivitamina K y el sangrado, sobre todo lo que hemos visto en los ensayos clínicos es que el sangrado en órganos vitales, como por ejemplo el cerebro, también es mucho menor que con los fármacos antivitamina K. Quizás una asignatura pendiente es el tema del antídoto, del que yo creo que se va a hablar o podemos hablar después en la discusión. Aquí damos como bueno, entre comillas, que la vitamina K sea un antídoto solo parcialmente para los antivitamina K, que también creo que es un punto a discutir después más despacio. Los ensayos son realmente rotundos. El resultado que vemos en los 3 ensayos que existen hasta ahora en más de 50.000 pacientes tratados, Relay, Rocket y Aristotle, realmente quizás lo más llamativo al ver esta diapositiva con los resultados conjuntamente es lo homogéneo que son todos ellos. La reducción del riesgo frente a warfarina, la no inferioridad, por tanto clínicamente similares o equivalentes, incluso en algún caso superioridad frente a warfarina y sobre todo una mayor seguridad de uso, una menor tasa de hemorragia intracraneal, que es sin duda la complicación más temida por todos para los pacientes anticoagulados, que es dramáticamente reducida, sobre todo con los nuevos anticoagulantes orales, oscilando quizás, los estudios no son comparables, son pacientes distintos en cada caso, pero oscilando entre un 35 y un 70%, con lo cual el beneficio en este sentido es muy amplio. Tanto es así que las guías, después de estos ensayos, han pasado a reconocer su posición en el algoritmo, digamos, terapéutico. Las guías europeas, y esta es la actualización de 2012, de una manera muy sencilla nos dicen en su algoritmo que lo que tenemos que hacer es reconocer fundamentalmente, y explicado de manera simple, pensando que en este caso la simplicidad
Sí, gracias, es buena. Los pacientes de bajo riesgo serían los que no serían candidatos a anticoagulación, pacientes que no tienen una cardiopatía de base, menores de 65 años, que no tienen factores de riesgo recogidos en el CHAD-SCORE o en el CHAD-VAS. Es necesario también calcular el riesgo hemorrágico a través de un SCORE, como puede ser Hash-Bleth, incluido en este caso en la misma tabla por las guías europeas, y a partir de ahí decidir el tratamiento anticoagulante para todos los pacientes que tienen riesgo embólico. Solamente los de verdadero bajo riesgo estarían excluidos de esta posibilidad o ofrecer la anticoagulación oral. Las guías recogen también específicamente que el tratamiento con nuevos anticoagulantes tiene ventajas, en este caso con determinado grado de recomendación, en este caso 1B, con respecto a los antivitamina K, pues en pacientes concretos o en grupos concretos de pacientes, como aquellos que no tienen accesibilidad a los antivitamina K, a la monitorización de los dicumarínicos, que es siempre necesaria, y que en determinados pacientes pues, puede ser una opción más que apropiada. Incluso llega a reconocer en el último párrafo que los nuevos pueden ser preferibles a los antivitamina K, precisamente en pacientes en general, en base al beneficio clínico neto en la mayoría de los pacientes. ¿Qué es lo que tenemos en España en cuanto a recomendaciones clínicas para el uso de nuevos anticoagulantes? Este es un documento que emite la Agencia Española del Medicamento, el Ministerio de Sanidad, hace unos cuantos meses. Ya hubo 2 documentos anteriores, desde finales de 2012, y este documento recoge los criterios, las recomendaciones para el uso. Es un informe de posicionamiento terapéutico en el que no se restringe la indicación a las indicaciones aprobadas en ficha técnica por las agencias reguladoras, sino que va más allá y, digamos, analiza la posibilidad de uso o cuando los nuevos anticoagulantes orales son una opción, realmente también con un criterio que, más que de evidencia científica, puede decirse que es de consenso, teniendo en cuenta la sostenibilidad del sistema sanitario, en este caso, que los fármacos con estos criterios pudieran ser reembolsados por el Sistema Nacional de Salud, obviamente, ¿no? Y lo resumo muy brevemente ya con esta última diapositiva. Serían claramente los pacientes que tengan algún tipo de alergia o hipersensibilidad a los dicumarínicos, los pacientes con alto riesgo o que han presentado una hemorragia intracraneal, también por el beneficio que antes hemos comentado, por el beneficio que producen en este sentido los nuevos anticoagulantes con una menor tasa claramente inferior a la de los anticoagulantes clásicos, pacientes que han tenido un episodio embólico estando en tratamiento con fármacos antivitamina K, pacientes que no es posible, y posiblemente en porcentaje sea el número mayor, que no es posible mantener en rango terapéutico apropiado, y se establece un umbral de un 60% si consideramos la proporción de INR en rango en los últimos 6 meses, y un umbral del 65% si consideramos el TTR, es decir, el tiempo en rango terapéutico en los últimos 6 meses de paciente estable, es decir, sin intervenciones, sin procedimientos que hayan requerido, por ejemplo, retirar la anticoagulación. Y finalmente, pues, como no puede ser de otra forma, todos aquellos pacientes que no tienen posibilidad de acceso al tratamiento monitorizado de los dicumarínicos son una opción excelente realmente los nuevos anticoagulantes orales. Nada más, con esto finalizo la exposición. Gracias. Muchas gracias, José María. Sin duda muy atractiva la presentación, y además recordar que estamos haciendo esto no solo en la SEC, sino en cooperación con la SENFIC. José María ha sido su representante, y también con la SEMI.